¿Ya estás cansado de padecer con la cejilla? Permanentemente dolores, molestias, frustraciones. No puedes hacer el acorde de fa mayor. Estás buscando en internet canciones sin cejillas por la terrible tensión que te da en la mano. Bueno, entonces estás en el video justo para superarlo. Porque a mí en la vida me gusta no solo evitar los problemas, sino también superarlos. Tenemos el tamaño de los obstáculos que podemos superar. Y la cejilla no debería ser uno más. Hoy vamos a ver algunos conceptos que te van a revolucionar la técnica. Porque son sencillos, basados en la descripción física de la palanca. Solo lo único que tienes que entender es que hay una fuerza, una resistencia y un fulcro. Tal como lo explicaba en su libro Charles Duncan, El arte de tocar la guitarra. Y yo creo que esos consejos te van a dar un salto de calidad para que ya dejes de renegar una vez por todas. Vamos sin más rodeos al contenido de este video. Lo primero es decirte que no existen solo cejillas de 6 cuerdas. Existen cejillas de 6 cuerdas, de 5 cuerdas, de 4 cuerdas, de 3 cuerdas, de 2 cuerdas y hasta de 1. ¿Y qué pasó en la literatura tradicional, los viejos libros? Que no distinguían cuando el dedo debía ocupar 3 cuerdas, 2 o 5. Entonces, se consideró que solo existen cejillas de 6 y de 3 cuerdas. Pero eso es erróneo. En realidad tenemos que tratar de recombinar esos conceptos para que el día de mañana, cuando tengas una cejilla, busques la oportunidad de sumar o quitar una cuerda para que se haga más fácil. Antes de empezar, te explico que en el dedo tenemos 3 falanges que son muy importantes para los ejercicios que siguen y te voy a enseñar. La falange proximal, la falange medial y la falange distal. Cuando yo te hable de que se tiene que hacer una articulación en alguna de estas falanges, ya por lo menos sabes de qué se va a tratar. Vamos directo al acorde de fa mayor, ese que no lo puedes hacer nunca. Vamos a hacer este ejercicio en el aire. Pones el dedo totalmente recto, en tensión, como piden los libros tradicionales de guitarra, y presionas contra el dedo pulgar. Verás que el dedo pulgar no recibe mucha presión ni mucha fuerza. ¿Por qué? Porque los músculos flexores, que son los que cierran la mano, no funcionan tan bien cuando el dedo está haciendo esta isometría. Entonces, como está haciendo esa isometría, es muy difícil lograr llevar la fuerza, porque es como que esta posición anulara la fuerza del dedo. Entonces, ¿cuál es la solución? Si lo ponemos un poco curvo, verás que la transmisión de la energía a las cuerdas es bastante más directa. Solo en el aire ya puedo sentir que el dedo reúne mucha más energía así que haciendo así sobre el pulgar. Entonces, es importante que en el acorde de fa mayor, que tanto fastidio da a tantos guitarristas, y cualquiera que sea con ceja completa, pongas un poco curvado el dedo. De todas formas, recuerda que la cuerda 3 va a estar tocada por el dedo 2, que la cuerda 5 va a estar tocada por el dedo 3 y que la cuerda 4 va a estar tocada por el dedo 4. O sea que esas cuerdas no necesitan la intervención de la cejilla para sonar bien. Con que estos dedos pisen correctamente ya es suficiente. Entonces ponemos un poco curvada la cejilla, como describiendo una pequeña circunferencia, y vas a ver cómo todas las notas suenan absolutamente claras. No me creas, compruébalo. Llévalo a tu casa y trata de poner esta posición un poco más curvada de lo habitual. Verás como el dedo puede transmitir mucha más energía a la cuerda sin necesidad de tanto esfuerzo. Si quieres saber más sobre mi método de estudio, puedes adquirir mi libro, Cómo construir una interpretación, que hace una analogía entre la arquitectura y la música y te va a explicar paso a paso, como si fuera un tutorial detallado, cómo aunar todo el conocimiento de la música y ponerlo al servicio de tu arte, de tu guitarra. Es un texto que ya está traducido en 3 idiomas, inglés, italiano y español. Y solo tienes que escribirme a mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com, y con gusto te lo enviaré de forma inmediata. Porque está comprobado, tocarás como estudias, no hay milagros en el escenario o en una grabación. Si quieres salir de frustraciones, de permanentes problemas técnicos y nunca llegar a tocar como a ti te gustaría, esta es tu solución. Decía mi maestro que hay 4 tipos de profesores. Unos que lo saben, pero no te lo quieren enseñar, son mezquinos. Otros que ni siquiera lo saben para ellos. Y Rino también decía que había una tercera categoría, los que lo saben y te lo dan. Yo con mucho respeto agregué una 4ª categoría, los que lo saben, te lo quieren dar,
pero no saben cómo comunicarlo. O sea que en un 100% de docentes que te quieren enseñar guitarra, quizás el 25% aproximadamente pueda lograr darte el contenido y los resultados que estás esperando para lograr dar ese salto de calidad. Por eso, si quieres un mentor con resultados y si necesitas una guía, como profesor, yo doy clases online todo el tiempo a todas partes del mundo. Tengo un grupo extraordinario en toda Europa, América y Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, escríbeme a mi mail también, carloseugeniosanti76@gmail.com, porque tu tiempo y tu dinero vale mucho. Si pierdes 2 años esperando hacer una cejilla, entonces has perdido la peor de las batallas, que es perder el oro de la vida, que es tu tiempo. Por eso no dudes en escribirme, carloseugeniosanti76@gmail.com, y con gusto atenderé tus inquietudes. Te decía al principio que los libros antiguos no distinguen cuántas cuerdas hay que tocar en las cejas. Es muy conveniente que cuando diga media ceja, pruebes si te conviene con 4, con 5, con 2 o ver qué, porque depende del tamaño de cada mano, va a ser muy beneficioso probar con una cantidad de cuerdas que no está escrita en la partitura, pieza o canción. Pero algo que debes hacer casi como una regla sine qua non: nunca hagas la media ceja con el dedo totalmente recto. Esto es un error. Tienes que doblar entre la falange proximal y la medial para lograr una buena media ceja. Y te voy a dar un tip más que es muy importante. Verás que entre esta falange que se llama medial y esta que se llama distal, también estoy haciendo una pequeña articulación entre las falanges y falangetas, lo cual ayuda muchísimo a transmitir la energía a la ceja. Esto te va a convenir muchísimo. Busca que las cuerdas de la guitarra no caigan en la hendidura que se da entre esas articulaciones. Si te fijas, las marcas de la cuerda me quedaron directamente dentro de la falange, pero que no coincidan con esta división del dedo, porque ahí empieza a escucharse mal. A veces la ceja entera conviene en lugar de una media ceja, y a veces la media ceja conviene en lugar de una ceja entera, porque la ceja entera a veces da base para tocar otras cosas con los demás dedos que son importantes. Entonces, cubrir solo las cuerdas que hay que pulsar, que son indispensables, y probar siempre con estos 3 tips que son fundamentales. A continuación te voy a hacer unos ejercicios que tienes que hacer todos los días para lograr esto con naturalidad en base a la repetición. El ejercicio que continúa este video es de 2 cuerdas, de 3 cuerdas, 4 cuerdas, 5 cuerdas y 6 cuerdas, siguiendo los principios que te expliqué precedentemente. Vamos a poner la falange proximal articulada con la falange medial, y así vamos a hacer la primera ceja, un poquito curvada, y en esta posición voy a lograr reunir mayor energía. Relajo los otros dedos, relajo los hombros y lo voy a hacer arpegiado. Es muy importante esto porque así escuchamos el detalle de cada nota y que las notas estén limpias. Vamos a hacer del casillero 1 al 9. El 9 siempre topa la mano aquí contra el aro menor de la guitarra. Una vez que hiciste ese ejercicio, puedes hacer con 3 cuerdas y te ha salido bien claro. Yo siempre pongo el pulgar en una cuerda libre para tener un poco más de seguridad de agarre, como un pivot, cuando estoy haciendo todo tipo de ejercicios, obras o estudios. Ahora vamos a hacer el de 4 cuerdas. Fíjate, como siempre, el dedo nunca está así recto, siempre está tendiendo a estar doblado o curvado. Ceja de 5, fíjate que la posición no es recta, vuelvo a decirlo, es curvada. Y ahí vamos a tener más facilidades. Y aparte va a tocar en una zona del dedo que me permite lograr transmitir mejor el peso del brazo. Vamos. Y el desafío último es 6 cuerdas. Pero fíjate si en detalle no estoy llevando adelante lo que te dije anteriormente. El dedo nunca está recto, está un poco curvado. Vamos a hacer de vuelta, posición 1 a la 9.
No vale ayudarse con el dedo 2, no siempre va a estar a disposición el dedo 2 para colaborar en la intensidad que le debes dar a la cuerda. Así que no te acostumbres a eso y permite que el dedo 1 aprenda a trabajar solito. Este ejercicio es muy bueno y lo tienes que hacer todos los días, garantizado. Y como habrás visto durante este video, más vale maña que fuerza. Cuanto más cuerdas tengas que hacer con la cejilla, seguramente menor será la curvatura. Pero tenerlo totalmente recto no es el mejor consejo que se te puede dar, porque vas a renegar muchísimo, te va a dar dolores y aparte de eso te vas a frustrar porque las notas no van a sonar, dado que no se transmite la energía correcta a la cuerda. Por eso, si quieres dar un paso más allá, escríbeme a mi mail carloseugeniosanti76@gmail.com y podemos empezar ahora. Tu cambio comienza en este momento, no esperes a la semana que viene, al mes que viene. Tu tiempo es oro. Espero que este tutorial te haya inspirado y te haya ayudado. Imagina todas las enseñanzas que encontrarás en el interior de mis libros. Escríbeme a mi mail y podrás dar ese salto de calidad que estás buscando. Suscríbete al canal y activa las campanitas para no perderte ninguna de mis nuevas notificaciones. Envío mis libros a cualquier parte del mundo. Realicé una inversión millonaria para adquirir esos conocimientos en viajes, masterclass, con grandes maestros y ahora tú lo puedes adquirir por un precio irrisorio. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Que tengas un día espectacular. ¡Viva la música! ¡Chau!